Miren, hermanos, una de las verdades más maravillosas y extraordinarias que se nos revela en lo largo de todas las Escrituras es que todos los creyentes verdaderos pertenecen a la familia de Dios. Qué gran noticia, ¿no? Saber que todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo pertenecen a la familia de Dios. Somos hermanos con Cristo, hijos del Padre. Y el apóstol Pablo nos declara en Efesios 2:19 que los creyentes antes éramos ajenos al pueblo y a la familia de Dios. Y dice en Efesios 2:19 que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los creyentes somos una familia gracias a la sangre de Cristo que Cristo vertió en la cruz del Calvario por nuestra redención. Y aparte de eso somos propiedad de Él. Y nos pertenecemos, óigalo bien, unos a otros, nos pertenecemos. En ese sentido, somos hermanos de sangre, ¿no? Por la sangre vertida en la cruz que nos une en Cristo y nos une a nosotros. Y miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo, en el cual hemos sido incorporados por el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los efesios también, en el capítulo 4, versículo 3, a ser diligentes. ¿En qué? En ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y noten que no se nos exhorta aquí a establecer esa unidad como a establecerla o a crearla, sino a preservar lo que ya tenemos en Cristo. Ya estamos, si somos de Cristo, ya tenemos esa unidad, pero ahora nos corresponde manifestarla, evidenciar esa unidad que tenemos en Cristo unos con otros. Ya somos uno en Cristo, estamos unidos por un mismo vínculo espiritual sumamente poderoso que nadie puede quebrantar ni deshacer, pero esa unidad debe reflejarse en la práctica, y debe ser cuidadosamente guardada, hermanos, como un tesoro, porque puede verse seriamente afectada en el trato unos con los otros, pese a la diferencia que tengamos de lo que hemos venido tratando a lo largo de esta serie de los capítulos, prácticamente desde el capítulo 14, en ese tema de los asuntos secundarios. Ese es el tema. Pablo sigue en este capítulo que vamos a estudiar hoy, el capítulo 15, más exactamente los primeros 13 versículos. Él sigue tratando este tema de la unidad como el tema o el asunto subyacente en las diferencias de asuntos secundarios, y a tolerarnos unos a otros y a recibir a los débiles. Y este es el tema de Pablo que ha venido considerando en el capítulo 14 de la epístola a Romanos. Recuerden que algunos hermanos de la iglesia de Roma provenían de un trasfondo judío, por lo tanto se les dificultaba divorciarse de aquellas leyes ceremoniales. Y óigalo bien, yo no estoy hablando de la ley moral, sino de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, como las leyes dietéticas y la celebración de ciertas fiestas judías. Estos cristianos judíos estaban acostumbrados a pensar en términos de la ley ceremonial, y lo más probable es que no habían entendido de una manera bien clara que Cristo era el cumplimiento de la ley ceremonial. Es decir, que cuando Cristo vino, esas sombras lo prefiguraban a él, eran tipos, él era el antitipo, él era el cumplimiento de estas cosas, y una vez Cristo viene, estas ceremonias ya quedan cumplidas en él, por lo tanto el cristiano no está demandado a cumplirlas porque ya han sido cumplidas en Cristo. Estaban expuestos, quizá estos judíos, a dejarse influir por su forma de pensar anterior, y su libertad en Cristo se veía un poco restringida por esa falta de comprensión. Decía, en lo que estamos diciendo es tal vez estas personas no tenían una conciencia bien informada del Evangelio. Sin embargo, la mayoría de estos cristianos de la iglesia de Roma provenían de un trasfondo gentil, no todos eran judíos, y esos hermanos tenían una conciencia mejor informada, por lo que estaban plenamente convencidos que podían comer de todo lo que se vende en la carnicería, como Pablo decía en 1 Corintios 8. Ellos sabían que las sombras y las figuras, la ley ceremonial, ya en Cristo había llegado a su fin. Y ustedes, por ejemplo, hay un texto de Colosenses 2:16, donde Pablo dice claramente esto. Por eso dice que ya nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas. Y oiga, que estoy hablando no del día de reposo de la ley moral, sino que estoy hablando de días de fiestas ceremoniales que se celebran en el Antiguo Pacto. Dice lunas nuevas o días de reposo. No dice día de reposo, sino días de reposo, implicando la ley ceremonial y no una ley moral. Dice el versículo 17, todo lo cual, note lo que dice Pablo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo es de Cristo. Aquí lo que está diciendo es que Cristo ya vino, por lo tanto, estas sombras ya no tienen ningún lugar, estas leyes ceremoniales no tienen ningún lugar para el cristiano hoy. Y como ya hemos visto, estas diferencias de opiniones en asuntos secundarios estaban poniendo en peligro la unidad de la iglesia en Roma. Y de representar al mundo, no representar, o el peligro de representar al mundo un verdadero carácter de Jesús. Pablo llama a aquellas personas que no tienen una mente informal, le llaman los débiles en la fe, a los que tenían más reparo en su conciencia, ya que se abstenían de ciertos alimentos que ahora Cristo en el Nuevo Pacto ha purificado. Y noten quién purificó estos alimentos. Recuerden que en el Antiguo Testamento es Dios quien señalaba que era puro y que era impuro, no por los alimentos en sí. Todos los alimentos son puros, sino por el hecho de Dios señalar qué es puro y qué es impuro, solamente era la señalización de Dios. Pero ahora en el Nuevo Pacto dice que Cristo señala que todos los animales son puros. De hecho, no sé si ustedes leyeron el devocional de la semana de unos días anteriores, donde Pedro dice, mata y come, ¿por qué llamas inmundo a lo que Dios ha purificado? ¿Recuerdan el texto? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y en Marcos 7, si me acompañan, en el versículo 18, vamos a mirar que Cristo también hace esta apreciación ahí en la manifestación del Evangelio. Dice Marcos 7, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis? Y mire lo que les explica, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, ¿cómo? Haciendo limpios todos los alimentos. Pero además de esto, eran débiles estos hermanos porque aún guardaban días que eran parte de la ley ceremonial. Y noten que aquí no estamos otra vez hablando del día del Señor, porque este día hace parte de la ley moral y no de la ley ceremonial. Entonces, la cual fue ya cumplida en Cristo. Y esos creyentes débiles estaban condenando a los fuertes por el ejercicio de su libertad cristiana. Entre tanto, los fuertes menospreciaban y eran insensibles con los débiles en la práctica de su libertad cristiana que tenían en Cristo. Así que tanto los débiles como los fuertes estaban faltando a la ley ¿de qué? A la ley del amor. Por eso no estaban siendo solícitos en buscar la unidad que ya tenían en Cristo. Y la unidad que deben guardar, que debemos manifestar, hace que Dios sea glorificado. Porque el título de mi enseñanza es la unidad en el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. ¿Por qué debemos ser solícitos en buscar la unidad para que Dios sea glorificado? Hace que Dios sea glorificado, como se dice en el versículo 6, para que unánimes, del capítulo 15, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que a una voz. Entonces, hermanos, la unidad en la iglesia es esencial si Dios ha de ser glorificado. Y es precisamente eso lo que Pablo, hermanos, va a considerar en estos primeros 13 versículos de este capítulo 15. La unidad en el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Y en esta sección podemos, hermanos, encontrar al menos dos exhortaciones al respecto. La primera exhortación es que en lugar de agradarnos a nosotros mismos, cada uno debe hacer el bien a su hermano con el propósito de edificarlo. La segunda exhortación que vamos a ver es que debemos recibir a los demás creyentes, así como Cristo nos recibió a nosotros. Así que veamos, en primer lugar, nuestra primera exhortación que Pablo hace en estos primeros 13 versículos del capítulo 13. Primera exhortación. En lugar de agradarnos a nosotros mismos, cada uno debe hacer el bien a su hermano con el propósito de edificarlo. Y dice en el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si ustedes leen este texto, observarán que lo primero que hace Pablo es identificarse no con los débiles, sino con los fuertes. Pablo se identifica con los fuertes, así los que somos fuertes, dice Pablo. Y pese a que Pablo venía de un trasfondo judío, probablemente desde su infancia, hermanos, y de ser uno de los judíos más celosos del cumplimiento de la ley, tanto que fue perseguidor de la iglesia. Ustedes saben eso por el libro de Hechos. Pero en su conversión, en el camino a Damasco, él llegó a entender que todas aquellas regulaciones ceremoniales
no eran más que figuras y tipos que apuntaban a Cristo. Ahora, yo sé que Pablo tuvo un proceso para poder informar su conciencia en medio de esa conversión que tuvo en Damasco, pero yo creo que los años que estuvo en Arabia, bueno, Arabia no es la ciudad o la región que conocemos hoy en día, pero sin duda Pablo comenzó a estudiar todo lo que había aprendido la ley ceremonial y llegó a la conclusión de que todo eso ya se había tenido su cumplimiento. Y así entendió y así tuvo una conciencia informada para mirar que nada es impuro y para poder decir que hay cosas que ya cesaron con la venida de Cristo. Así que él obtuvo una nueva visión de la vida gracias a la comprensión del Evangelio que libertó su conciencia. Y de hecho, hermanos, todos maduramos y necesitamos informar más la conciencia a través del estudio y empaparnos más de las Escrituras. Queremos madurar, debemos crecer en el conocimiento de la palabra. Ahora, el hecho de que Pablo se reconozca como los fuertes, como aquí, como él, es porque él tuviera una mejor comprensión del Evangelio, no lo lleva. Ahora, que él tiene una mejor comprensión con los hermanos fuertes, sí, pero noten que esto no lo mueve a imponer sus opiniones con estos acerca de qué se debe y no se va a hacer en la iglesia en asuntos de opinión. ¿Se ves? Noten, ¿se acuerdan que hablábamos la semana pasada que los débiles no deben imponer su opinión para que la iglesia haga todo lo que ellos digan? Pero aquí Pablo nos dice, él se identifica con los fuertes y dice, mira, nosotros los fuertes no vamos a decirles que tienen que hacer esto. Tampoco les dice, porque son razones de asuntos secundarios. Pienso que esto es lo que muchos haríamos hoy, ¿no? Imponer, es que nosotros somos los que tenemos un entendimiento mejor informado, por lo tanto ustedes están equivocados y hagan lo que nosotros les decimos. Pero lo que estamos haciendo, como dijimos la semana pasada, es que los estamos llevando a pecar, porque aunque tengamos nosotros más entendimiento y una conciencia más informada, ellos van a ir en contra de su conciencia. Porque el que no hace las cosas con fe, las hacen ¿qué? En pecado. ¿Y qué es lo que deben entonces hacer los hermanos fuertes en este caso si no pueden hacer esto? ¿Cuál es la responsabilidad cristiana que tenemos los fuertes, los que nos consideramos fuertes, con una conciencia mayor informada frente a los débiles? Bueno, en primer lugar, creo que debemos apoyar a los débiles en lugar de agradarnos a nosotros mismos. Ese es el punto. Mire que mi libertad cristiana la voy a restringir por causa de la ley del amor. Mi libertad, yo tengo libertad para comer de todo, pero si mi libertad me es ocasión para servir de tropiezo y hacer caer de mi hermano, prefiero restringir mi libertad por amor a mi hermano. Eso es lo que quiero que Pablo quiere señalarnos, hermanos, que primeramente está el amor hacia mi hermano. Ahora, estamos hablando de asuntos secundarios, recuerden, no estamos hablando de asuntos esenciales, de asuntos que son doctrinales que no podemos negociar, porque ahí sí sería falta de amor. No podemos tolerar los errores esenciales. Pero estamos hablando de asuntos de opiniones. Como explicamos en el sermón anterior, que si los fuertes presionan a los débiles a hacer las mismas cosas que ellos hacen en asuntos de opinión, los están llevando a pecar porque ellos no lo hacen con una limpia conciencia. Y el hermano débil estaría violando su conciencia porque él piensa que está pecando. Muchas veces, como decíamos, para mí no es pecado tomar vino, o sea, moderadamente. O sea, la Biblia condena la embriaguez, pero yo no puedo llevar a mi hermano, que para él es malo, llevarlo a tomar y presionarlo a tomar vino, porque lo llevaría a él violar su propia conciencia, porque para él es malo. Si tenemos duda acerca de algo, es pecado o no, y aún así lo hacemos, hermanos, estaremos actuando con nuestra conciencia. Supongamos que el hermano diga, bueno, si los hermanos sí tienen mayor entendimiento, a mí sigue siendo pecado, pero lo voy a tomar, hermanos, él va en contra de su conciencia y estaría pecando. Por ejemplo, leemos Romanos 14:14, donde Pablo nos explica claramente esto, dice así, yo sé y confío en el Señor Jesús. Y Pablo dice que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, es decir, que se siente culpable por haber hecho lo que él piensa que no debería hacer, aunque no era algo pecaminoso, pero piensa que es pecado, si él es contristado, ya no andas conforme al amor, porque presionaste a tu hermano a hacer lo que no debería de hacer. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y en el versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así no todos tenemos las mismas convicciones respecto a asuntos de opinión, pero hermanos, otra vez,
Estamos hablando respecto de asuntos secundarios. Por lo tanto, por tal razón, los fuertes que entienden mejor la fe cristiana y la libertad deben recibir en amor a los débiles. Hermanos, se trata de un asunto de ¿qué? De amor en unidad. Soportar sus flaquezas con paciencia. Mire, el hermano no tiene tanta comprensión como yo, pero yo debo soportarlo. Procurando ahora, no solamente soportándolo, sino procurando que su conciencia quizá madure para que él pueda tener una libertad mucho más plena en estos asuntos secundarios. Y aún tener la determinación de limitar mi libertad cristiana en ciertos momentos por amor a él. ¿Sí? Ahora, hermanos, quiero que el hecho de que yo no tome vino para de pronto no llevarlo a pecar a él no significa que para mí ahorita el vino es malo. No estoy diciendo esto. Ahora, desde que él no esté sirviendo de tropiezo, hermano, yo lo voy a hacer, porque no es pecado. Puedo comer carne de cerdo, comer rellena, como hablábamos también, la sangre, que para algunos es pecado, que viene en un contexto donde todo el día ya le han enseñado que la sangre es mala. Pero eso nos lleva a nuestro segundo subpunto. En segundo lugar, noten esto, hermanos, cada uno debe agradar a su prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Noten que no solamente es un asunto negativo de no solamente dejar de hacer esto, sino que nos lleva a un deber mandado. Otra vez, hermanos, el principio, recuerden el principio. No solamente el cristiano se abstiene de ciertas cosas, sino que él debe hacer ciertas cosas. El impío solamente se abstiene de hacer unas, pero el cristiano va mucho más de abstenerse, nos lleva a hacer cosas. Entonces, en segundo lugar, cada uno debe agradar a su prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Versículo 2. Cada uno de nosotros, y Pablo está hablando aquí de los fuertes, agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Y esta palabra edificación significa para el provecho de él, para el bien de él. Ahora, aquí hay que explicar algo para dejarlo en claro. Agradar al prójimo es algo que la Escritura nos ordena, pero no debe confundirse con agradar a los hombres, que es otra cosa distinta. Una cosa es agradar al prójimo, otra cosa es agradar a los hombres. Algo que la Escritura nos condena. Si nosotros tratamos de agradar a los hombres, estamos pecando contra Dios. La Biblia, de hecho, nos prohíbe agradar a los hombres. Agradar a los hombres, generalmente lo opuesto a agradar a Dios, significa halagar a la gente con el fin de ganar su aprobación. Es decir, por ejemplo, lo que dice Pablo en Colosenses 3:23, que ahorita lo vamos a leer, que usted trabaje y usted haga buen su trabajo, no con el fin de la gloria de Dios, de agradar a Dios, sino con el fin de agradar a su jefe, para obtener gratificación de él y lo suba en la escala o en la escala laboral, digámoslo así, en un cargo más alto. Eso Dios lo prohíbe. No debemos buscar agradar a los hombres, y estas motivaciones, de hecho, son motivaciones pecaminosas. No, hermanos, debemos hacer todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. No significa entonces hacerlo de ese halago, lograr su favor mediante algún compromiso deshonesto, ¿no? Eso es lo que no nos permite agradar a Dios. De hecho, Pablo, lo habíamos leído ya en Gálatas 1:10, esta mañana, que si él dice respecto a un evangelio distinto que se ha predicado, porque el evangelio diferente siempre busca ¿qué? Agradar a Dios o a los hombres, a los hombres. Y él dice, si él todavía agradara a los hombres, no sería siervo de ¿quién? De Cristo. No podemos agradar a los hombres y a Dios al mismo tiempo, y los que tratan de agradar a la gente para encontrar aceptación delante de ellos terminarán destruyendo su integridad. Por eso dice Pablo a los siervos creyentes en Colosenses 3:22, a los empleados, podríamos decirlo en el contexto de nosotros, que ya no hay esclavos, pero sí hay empleados. Dice, siervos o empleados, obedeced a todo a vuestros amos terrenales. Pero noten que aquí habla una sumisión a los amos, a los jefes. Pero noten lo que dice, mire la exhortación o la recomendación que Pablo hace, no sirviendo al ojo. Lo estoy haciendo porque me miran, para que me digan, wow, este hombre sí es el macho. No, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. O sea, ese temer a Dios es el deseo, hermanos, de agradar a Dios en lo que hacemos y no a los hombres. Y eso Dios condena, es querer agradar a los hombres. Es a Dios a quien debemos agradar, no a los hombres. De manera que lo que Pablo nos quiere decir es que no se trata de agradar a la gente, sino de procurar
agradar al prójimo, ¿con qué propósito? De edificar, lo que es distinto. R.C. Sproul dijo lo siguiente, dijo al respecto en el texto que leímos de Gálatas 1:10, donde dice que si Pablo dijo, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él dice lo siguiente, Pablo nunca modificará el evangelio con el fin de agradar a los hombres, pero está dispuesto a renunciar al ejercicio de su libertad cristiana con el fin de servir y edificar espiritualmente a otros. En otras palabras, hermanos, en lugar de empeñarnos a utilizar en la práctica de nuestra libertad, procuremos de manera intencional ayudar a los demás en su conciencia y así fortalecerla. Es decir, ya que debemos estar interesados en el crecimiento espiritual de nuestros hermanos débiles, ¿cierto? En lugar de provocar tropiezo, de destruir o hacer caer al hermano, debemos procurar su edificación. ¿Yo tengo que tolerar mientras el hermano no entiende esto? Sí. Pero mi idea no solamente tolerarlo, sino que él llegue al crecimiento de una conciencia mejor informada, para que él tenga más libertad cristiana. ¿Sí me hago entender? No es forzarlo a hacer lo que yo sé que sí debo hacer y que es legítimo hacer, sino tolerarlo hasta que él entienda, hasta que él pueda comprender por la gracia de Dios que eso no es malo como él cree que es malo. Y él puede hacerlo con una libertad realmente mucho más informada. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a ¿qué? A la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida, no, contribuyan a la mutua edificación, es decir, hermanos, siempre busquemos el provecho de los demás. Ocúpate de la unidad. Acuérdate, hay una unidad que debemos nosotros buscar. Y eso nos lleva al tercer punto. O sea, el tercer subpunto, porque estos 3 puntos son del primer encabezado, de la primera exhortación. En tercer lugar, el mejor ejemplo que usa Pablo de la actitud que deberíamos cultivar es, por supuesto, el de Cristo. En tercer lugar, el mejor ejemplo que usa Pablo de la actitud que deberíamos cultivar, obviamente en el hermano y en nosotros, es, por supuesto, el ejemplo de Cristo. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y noten esto. Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo sufrió incomparablemente más de lo que cualquier hermano fuerte o débil puede soportar. O experimentó por negarse aquello que haga caer a un miembro de la iglesia, en este caso los fuertes. Pablo dice, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre mí. Y noten que Pablo no está hablando solamente dirigiéndose a la encarnación de Cristo, sino mucho más, obviamente, está implícito allí, pero habla mucho más de esto. Está hablando de Cristo que está profetizado en el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas y en los salmos, y él está citando el Salmo 69:9 para hablar de Cristo como el siervo sufriente, como lo encontramos en Isaías 53. Está hablando de que los vituperios vendrían a aquel que iba a ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Es una profecía mesiánica en Salmo 69:9, lo que está Pablo escribiendo aquí, y lo utiliza para señalar el alto costo que Cristo tuvo que pagar en su compromiso con la voluntad del Padre y por amor, y note esto, y por amor a nosotros. Cristo llevó sobre sí toda la ira de Dios, todo el odio de la humanidad caída por amor a lo suyo. No lo soportó, hermanos. ¿Acaso no soportó? ¿Acaso no conocemos por la Escritura todo lo que el siervo sufriente, valga la redundancia, tuvo que sufrir por amor a nosotros? Ahora, ¿él lo merecía? ¿Él restringió esto acaso? De ninguna manera. Él soportó mucho todo eso, pero lo hizo con buena disposición. Lo que Pablo está diciendo, si Cristo lo hizo así, ¿no debería nosotros hacer lo mismo si somos cristianos? Hermanos, la muerte de Cristo es el máximo ejemplo de alguien que en lugar de agradarse a sí mismo se entregó al servicio del Padre para la salvación de los pecadores. Él entregó su vida por nosotros. Así que la principal lección que Pablo quiere enseñar en esta sección es: si Cristo, el Santo, estuvo dispuesto a tomar sobre sí tanto nuestros sufrimientos, en forma de insultos lanzados contra Él por sus enemigos,
¿no deberíamos nosotros entonces estar dispuestos a sacrificar nuestra libertad cristiana por amor de nuestros hermanos creyentes? Bastante ejemplo claro el de Pablo, ¿no? Y contundente. Aquí no hay otro, es Cristo, hermanos. Y yo sé que en la santificación nosotros estamos queriendo ser como Cristo. Y si queremos ser como Cristo, entonces tenemos que mirar que realmente, hermanos, en este sentido también lo debemos ser. Recuerden que Pablo dijo en Filipenses 2, dice, haya este sentir en vosotros, el cual hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios, Él no restringió, Él no dijo, no es que yo tengo derecho a mostrar mi gloria, no, se despojó a sí mismo por amor a los suyos. Y siendo obediente hasta la muerte ¿de qué? De cruz. Él tenía todo el derecho a agradarse a sí mismo, pero no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse en su propio beneficio, sino que se despojó a sí mismo y luego se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la pregunta, hermanos, ¿y nosotros no estamos dispuestos a sacrificar un poco de placer de comer y beber por amor a nuestros hermanos creyentes? Estamos hablando de cosas que se nos permite hacer que son legítimas, pero que en ciertas ocasiones serán de tropiezo para algunos. Y causa cierta curiosidad, hermanos, que el cumplimiento por parte de Cristo en el Salmo 69:9 lleva a Pablo a una breve nota paréntica. Ahora él hace una nota paréntica, es como si estuviera hablando, pero yo quiero explicar algo de esto que estoy citando, dice este Salmo 69:9, y volvemos al tema otra vez, dice Pablo. Y él hace un breve paréntesis acerca de la naturaleza del propósito de las Escrituras del Antiguo Testamento. Versículo 4. Dice él, ojo que el Antiguo Testamento para nosotros es importante igual que el Nuevo. Algunas personas piensan, no, es que ya el Antiguo Testamento pasó y ahorita estamos en el Nuevo y no lo leemos. No, debemos leer tanto el uno como el otro y los dos son importantes. Uno explica al otro. Dice aquí en el versículo 4 de Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Y Pablo le está hablando a los cristianos de Roma que están en el nuevo pacto, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Él dice que como así el nuevo pacto nos trae esperanza, consolación, así el Nuevo Testamento también, el Antiguo y el Nuevo. Si queremos crecer, hemos de leer con pasión y con el mismo interés el Antiguo Testamento como lo hacemos con el Nuevo Testamento. La pregunta, ¿usted está haciendo eso, hermanos? Porque una cosa lleva a la otra. Así como ardía el corazón de aquellos discípulos que iban en el camino a Maús cuando Cristo les abría las Escrituras. Obviamente el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, pero Cristo dice que los llevó, como leíamos esta mañana, ¿por qué? Por la ley, los profetas y los salmos, que es el compuesto del Antiguo Testamento, y dice que ardían sus corazones cuando tanto en el Antiguo como el Nuevo, por la maravillosa razón de que toda la Biblia nos habla de Jesús, dice que ardía el corazón, porque Él les estaba explicando, no de estas cosas hablaban del Cristo, que Él iba a ser muerto, iba a resucitar al tercer día, y iba a sufrir todo esto. Hermanos, Génesis 3:15, Génesis 12, Génesis 17, muchos pasajes hablan del advenimiento de Cristo, y Dios ha sido fiel, porque hemos visto el cumplimiento de todas estas promesas, de estas profecías, cómo Cristo iba a nacer de una virgen, cómo Cristo iba a nacer en Belén, en Miqueas 5, todas estas cosas las vemos cumplidas. Los vituperios de Cristo en Salmo 22, Isaías 53, estamos viendo el cumplimiento de esto. Por lo tanto, para nosotros el Antiguo tiene demasiado interés porque vemos la fidelidad de Dios y la veracidad de Dios cumplidas exactamente como Él había prometido. Ahora, esto aumenta nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque yo tengo la certidumbre de lo que Dios ha dicho, ya viene, porque Él ya ha cumplido lo que prometió. Esto aumenta nuestra esperanza, alimenta nuestra confianza que se necesita para que voluntariamente sirvamos a los demás en lugar de vivir centrados en nosotros mismos. Noten que hay algo importante, la esperanza. Cuando estamos esperanzados no nos ocupamos ni nos centramos tanto en nosotros. Hermanos, si usted no lee la Biblia diariamente, y eso lo digo con propiedad, si usted no lee la Biblia diariamente, si usted no medita en ella, si usted no la estudia, usted no va a tener consuelo y esperanza.
Por eso es que hay muchas personas que viven siendo cristianas, pero viven deprimidas, viven con desánimo. ¿Por qué? Porque no son personas que comen diariamente Biblia. Usted diariamente come su alimento porque sabe que su cuerpo se debilita por falta de alimento. Usted mal alimentado no tiene la misma fuerza que una persona que se alimenta bien. Espiritualmente, sí, hermanos, si no consumimos de la palabra, somos débiles ante el pecado. Y vamos a sucumbir. Y el mundo y el corazón nos lleva a centrarnos en nosotros mismos en vez de centrarnos en el amor del Señor y en el amor a los hermanos. Y si usted no tiene consuelo y esperanza, se va a encerrar en sus propios problemas porque usted no entiende la vida, porque usted no tiene una perspectiva clara de la vida. Usted se encierra en sus propios problemas, y una persona que se encierra en sus propios problemas solamente habla de ella, de su enfermedad, de la situación que está pasando. Usted la escucha hablar así. No está empapada de la Biblia. No estudia la Biblia. Eso es evidencia de esto. Hermanos, hay hermanos que uno lo habla y todo lo que hablan son encerrados en sus propios problemas. Ellos no tienen tiempo para los demás, para los problemas de los demás, porque para eso ellos tienen los de ellos y ese es su mundo. No hay forma de salir de ese círculo. Pero no van a tener en cuenta las necesidades de los otros. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando se estudia, produce paciencia, consuelo, y la paciencia y el consuelo producen esperanza, y la esperanza produce ¿qué? Amor. No hay amor porque no hay esperanza. No hay esperanza porque no hay consuelo, no hay consuelo porque no hay paciencia, no hay consuelo, no hay nada de eso porque no tienen estudio bíblico, porque no están impregnados de la Biblia. Y esta verdad la podemos ver claramente en la carta de Colosenses. Colosenses 1:4, como la esperanza que produce el amor. De hecho, hermanos, voy a decirles algo. Cuando usted, por ejemplo, se ausenta de los cultos, que es donde expresamos nuestro amor fraternal con los hermanos, o sea, debe ser no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Pero esa falta de información, de su ausencia, es muestra de su poco interés por los hermanos. A usted le importa poco que los hermanos no sepan que usted no vino, porque usted no está manifestando ese amor, no entiende esa unidad. Hay personas que vienen, cuando se ausentan, ni siquiera avisan por qué no vinieron. A mí me importa poco. Es decir, hermanos, pongamos esta ilustración. Usted no va a su casa. ¿Qué diría su esposa y sus hijos que no informara, como usted como marido de la casa no informara, no va a llegar a la casa y nunca llega? O al otro día aparece. ¿Qué dirían? ¿Que es un hombre que ama a su esposa, que ama a sus hijos? ¿Que ama a su familia? Pues lo mismo sucede con usted también. Dice Pablo, en este versículo de Colosenses 1:4, dice, mire que Pablo habla, dice, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Mire, él habla de la fe de ellos. ¿Cómo sabemos que es la fe de la que oímos? En Colosenses, ya le dije la cita, 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis, ¿por qué? Por todos los santos. Ahora, ese amor, ¿de dónde brota? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La palabra produjo en ustedes toda esperanza, sí, y esta esperanza nos lleva a amar a los santos. La pregunta es, ¿por qué unas personas no sienten ese amor y ese apego por los hermanos? No tienen la misma esperanza que nosotros. No están esperando lo mismo. Ahora, ¿cuál esperanza? Yo un día estoy esperando que todos nosotros estaremos en el cielo cantando a una sola voz al Señor en un amor fraternal y en una relación ininterrumpida con los hermanos. Y la fuente de esa esperanza es la paciencia y el consuelo que nos dan las Escrituras. Un comentarista bíblico lo dice de esta mejor forma. Yo no lo puedo decir mejor que él. Él dice, leer el Antiguo Testamento y ver su cumplimiento en Cristo y en la iglesia promueve la esperanza del creyente. Esperanza que va acompañada de la capacidad de soportar bajo la presión de circunstancias hostiles e irritantes. ¿Por qué muchas personas no soportan esas aflicciones y se centran en sí? La falta de esperanza, porque no tienen un conocimiento bíblico, no se alimentan de la palabra. Hermanos, Dios nos fortalece y nos anima en medio de todas esas circunstancias, condiciones, por medio de la paciencia y el consuelo que tengamos esperanza. Es por medio de las Escrituras que Dios produce esperanza en nuestro corazón. Más adelante Pablo va a decir en el versículo 13 de al final de este capítulo 15 de Romanos,
y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Y noten que Pablo ya nos había dicho que la fuente de nuestra esperanza es la Biblia. La Biblia, ¿cierto? Y aquí nos dice en este versículo 13 que es el Espíritu Santo. Lo que quiere decir en última instancia es que el Espíritu Santo produce esa esperanza utilizando las Escrituras para ponerlas. Eso tiene mucho que decir. Es decir, el mismo que inspiró, él mismo le inspiró para producir en nosotros esa esperanza. Dios obra por medio de su palabra y Él nos habla por medio de su palabra hoy, hermano. No solamente Él habló, Él nos está hablando a nosotros. Así que si usted no lee, ni medita, ni estudia su Biblia diariamente, no tendrá esperanza en medio de la aflicción porque usted no está escuchando a Dios. Usted está cerrando sus oídos a Dios y el consejo del mundo es el que usted está escuchando o la voz de su corazón más que la voz de Dios. Y precisamente en estos días muchos han estado pasando por situaciones difíciles. Pero uno se da cuenta, hermanos, de que muchos hermanos no tienen una comprensión clara ni siquiera cómo orar bien. No tienen, hermanos. En vez de acercarse más a los hermanos y estar más con el Señor, se alejan más de la iglesia. Hermanos, si no nos fortalecemos en la esperanza, nos vamos a encerrar en nuestros propios problemas, no nos vamos a dar a los demás en amor. Cuando no manejamos apropiadamente el temor, la ansiedad que producen nuestras almas o nuestras propias dificultades, la mayoría de las veces es por falta de comprensión de los demás. Nos aislamos en lugar de darnos en amor hacia los demás. Y ahí es lo que debería suceder, lo contrario. Hermanos, cuando una persona está con esto, ¿qué es lo primero que hace? No voy a la iglesia. Es en el momento en que más debe ser buscar. De hecho, hermanos, en la Biblia, cuando la estudiamos y esa esperanza y ese consuelo nos llenan, ¿sabe qué? No venimos a la iglesia a buscar amor. Venimos a dar lo que Dios ya nos dio, amor. Porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y el cristiano es un dichoso. Pero Pablo no solo hace esta exhortación, sino que también dice en cuarto lugar, expresa su deseo en oración de que Dios, note eso, Pablo no solamente tiene un deseo, un anhelo, sino que hace una oración por estos hermanos de Roma, que Dios le conceda a la iglesia de Roma la ayuda necesaria para promover la unidad entre los débiles y los fuertes. Él dice, Señor, versículo 5, pero el Dios de la paciencia, ella le llama el Dios de ¿qué? De la paciencia. O sea, hermanos, ¿por qué deben ser pacientes? Porque el Dios es Dios de paciencia. Y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora, ese sentir es conforme a lo que la Escritura nos llama. La verdadera unidad es el fruto del Espíritu Santo. Y Cristo es el foco de la verdadera unidad, porque el Espíritu Santo, ¿a quién nos une? Pues a Cristo. Pero el vínculo que nos une es el Espíritu Santo. Dice Pablo, según Cristo Jesús. La verdadera unidad es una unidad en Cristo, es decir, es conformarnos cada vez más al carácter de Cristo. O sea, note esto, nosotros nos fuimos justificados y comenzó la santificación. La santificación es cada vez mortificar lo que no se parece a Cristo, el pecado, y parecernos más a Él. Entre más nos conformemos más a Cristo, más unidos vamos a estar. ¿Notan la cohesión que hay? Queremos ser solícitos, queremos tener unidad en la familia de Dios, parezcámonos más a Jesús. Esa unidad es en unidad en que Cristo y su evangelio crecemos. Es en esta clase de unidad lo que nos permite glorificar a Dios con un solo corazón, con una sola voz, algo que se hace evidente cuando nos congregamos en el día del Señor. Por ejemplo, lo que nosotros vemos aquí es lo evidente que está pasando en cada uno de nosotros aquí en este lugar. Por eso les decía, esas personas que no informan, que no les importa si no vienen a la iglesia o si no, están manifestando, hermanos, que no se están pareciendo a Cristo. Están diciendo que no están siendo santas como Dios es santo. Están diciendo de que no les importa esto. Están diciendo que tampoco tienen un conocimiento claro de las Escrituras. Por eso dice en el versículo 6, dice él, para que unánimes, o sea, lo que buscamos, más como Cristo, más unidos, a una voz, y hermanos, por eso es que nosotros hacemos ejercicios dentro de la adoración, manifestando eso. Por ejemplo, cuando cantamos juntos, a una,
voz. Y leemos la Biblia a veces a una voz. Dice, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es una manifestación visible, pero no es el todo. Debería ser esto la expresión del corazón. Dice Martín Loyola al respecto de esto, dice, y aquí debería llenarnos de asombro, todos cantando juntos con el mismo sentir, porque entendemos, estamos convencidos de las doctrinas que estamos cantando, ¿cierto? Dice, ¿qué cuadro glorioso tenemos aquí? Los miembros de la iglesia con sus dones, fuerzas y personalidades, todos ellos diferentes, ¿sí? Hermanos, yo no entiendo, por ejemplo, cómo hay iglesias donde usted sabe que los palestinos y los israelíes son archienemigos. Pero hay iglesias cristianas en el mundo donde un palestino y un judío son hermanos en la fe. ¿Cómo puede ser eso? Solamente Dios logra esa unidad. Sigue diciendo Martín Loyola, con sus dones, fuerza y personalidades, todos ellos diferentes, están glorificando a Dios, unánimes a una voz. Si pensamos en la fuente, siempre habrá primero un acuerdo de corazón, ¿sí? Luego la voz, primero en el corazón, luego la voz expresará la realidad interna y revelará el contenido de lo interior. O sea que nuestra voz, más que la unidad de cantar juntos, es lo que hay en el corazón de querer estar en un mismo sentir en lo que cantamos y en el amor con los hermanos. Esto obviamente nos lleva a nuestra segunda exhortación, que cierra el tema acerca de la libertad cristiana. Aquí quiero ser muy breve. No se preocupe, hermanos, que segunda exhortación es muy breve. Dice el versículo 7, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. No solamente se trata de sobrellevar a los débiles o a tolerar a los débiles, se trata de aceptar a cada hermano a pesar de lo que es. El hermano fuerte debe recibir al débil y viceversa. ¿Se acuerda qué es lo que hacían los débiles? Los débiles, ¿qué hacían con los fuertes? Los condenaban. Y los fuertes, ¿qué hacían con los débiles? Los menospreciaban, porque no entendían como ellos. Pero el hermano fuerte debe recibir al débil y viceversa, en lugar de menospreciarlo, como es la tendencia de algunos fuertes, o la de condenar en el caso de los débiles. Ambos deben recibirse los unos a los otros, aceptarse a pesar de lo que son y tratar de ayudarse. ¿Para qué? Para la edificación. Hermanos, ¿para qué estamos aquí? Para edificar al hermano. Pero el problema del hermano fuerte es que en vez de ayudar al hermano a crecer y tener una conciencia mejor informada, los débiles, que hacía el fuerte, se subía por encima para decir, yo sí entiendo bien las cosas. Eso es lo que hacía el fuerte con respecto al débil. En vez de edificarlo, él lo menospreciaba y él se sentía superior al débil, porque él entendía mejor las cosas, pero eso no es amor. Ahora, hermanos, esto debe darnos a nosotros mucha claridad en esto. No solamente se trata de sobrellevar a los débiles, de tolerarlos, hermanos, sino de edificarlos. ¿Y quién es el modelo para todo esto, hermanos? Por supuesto, el Señor Jesús, y debemos recibirnos unos a otros. Debemos recibirnos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, con todas nuestras fallas y debilidades. Fuimos justificados y adoptados en la familia de la fe. ¿Quién de nosotros era perfecto cuando Cristo nos aceptó? Ninguno. Llenos de fallas, llenos de actitudes malas, enemigos de Dios. Ahora, hermanos, si Dios te recibió a ti a pesar de tus pecados y defectos, ¿por qué entonces no puedes aceptar a algunos hermanos con sus faltas y defectos? Entonces tienes un problema, y es que tienes una mala comprensión del Evangelio, como lo dijo un comentarista bíblico. Dice, cuando tenemos una comprensión clara de la doctrina de la justificación, que somos aceptados no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras deficiencias y defectos, seremos capaces de aceptar a los demás pese a sus deficiencias. Por cierto, la manera de determinar que también entiendes el Evangelio es ver cuánto amas a las personas a pesar de tus defectos. O sea, que una persona que no ama a otro hermano a pesar de sus defectos es porque tiene una mala comprensión ¿de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, por eso es que esta unidad no es a costa del Evangelio. No es que vamos a decir, bueno, hermanos, recuerden que son asuntos secundarios, ¿cierto? Los queremos hacer a un lado, pero no las verdades esenciales. Por eso es que esta unidad no es a costa del Evangelio, sino a causa del Evangelio. Recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió. ¿Qué nos predica el Evangelio? Que Cristo nos recibió pese a que éramos pecadores. Nosotros también debemos aceptar a los hermanos
pese a sus faltas. Dios te adoptó en su familia no por causa tuya, sino por causa de Cristo. Ahora, ¿vas a menospreciar o condenar a tu hermano por asuntos secundarios, asuntos de opinión? Ahora, eso es una cosa. Pero ¿qué pasa si este hermano ya está metiéndose con temas de doctrina? Ahí sí, yo tengo todo el derecho y el deber de exhortarlo porque está haciendo mal. Ahora, veo ahora, hermanos, que es necesario señalar que no siempre es fácil distinguir entre temas secundarios y asuntos esenciales, no esenciales y asuntos primarios, que son esenciales de la doctrina práctica cristiana. Ahora digo esto porque muchas personas, ojo, hermanos, con esas doctrinas secundarias y doctrinas primarias. Hermanos, no estamos hablando de cosas de estas. Estamos hablando de asuntos primarios. Estamos hablando, perdón, de asuntos secundarios. Pero ¿qué son los asuntos secundarios? Las cosas en las cuales Dios no ha legislado. Por ejemplo, ya decíamos, ¿Dios prohíbe en alguna parte que las mujeres se pongan aretes? No. Entonces, es un asunto que no es un tema doctrinal. Es un asunto de asuntos secundarios, que no son esenciales. Y esto es importante porque podemos dividirnos por asuntos no esenciales. Y eso es que dividirnos por asuntos esenciales es pecado. Pero, hermanos, dividirnos por asuntos esenciales es piadoso. ¿Se me va a entender? Es decir, nosotros no nos unimos con personas que andan en contra de la doctrina de Cristo. Pero no debemos dividirnos con personas por asuntos secundarios como tomar vino y ponerse aretes. No. Hermanos, esto es importante porque podemos dividirnos por esas cosas. O podemos estar uniéndonos con algunos que no están de acuerdo con las cosas esenciales de la Escritura. Por ejemplo, dividirnos por cosas no esenciales como tomar vino moderadamente. Porque hay personas que dicen, tomar vino es pecado, punto. No, hermanos, pero lo que la Biblia dice es que el pecado, lo que dice sí la Biblia es que la embriaguez es pecado. No debemos tener unidad con un borracho. Eso es lo que la Biblia prohíbe. No el tomar vino. Pero si tú eres débil, yo no puedo presionarte a que lo hagas. Porque te estaría llevando en contra de tu propia conciencia. Yo me abstengo por amor a ti, que eres débil en la fe, pero en mi conciencia yo sé que tengo libertad de hacerlo. Y no estoy poniendo en problema la unidad. Ahora, cuando hay esta aceptación en nosotros por Cristo, eso hace que Dios reciba más gloria. Dice así, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hermanos, y la gloria aquí es solo para Dios, porque solo la unidad la puede producir Él. Hermanos, ¿podemos nosotros buscar esa unidad? Sí, pero ¿debemos crearla? No. Dios une a las personas en la iglesia que probablemente de forma natural jamás se habrían unido, como pasaba con este judío y este palestino. Esa unidad y armonía en la diversidad solo puede hacerlo el Espíritu de Dios, y el deseo de Pablo es que en la iglesia de Roma, una iglesia que estaba constituida por judíos y gentiles, todos juntos en unidad y armonía, se toleraran las diferencias que quizá hayan al respecto a los asuntos secundarios y glorifiquen a Dios de manera conjunta y alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Pues os digo, y ahora que Cristo, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Cristo nació como ¿quién? Como judío, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Mire que Pablo está señalando aquí que Dios ha aceptado tanto al judío como al gentil. Por tanto, ¿qué excusa hay para menospreciar y condenarse a tanto a uno como al otro, al judío como al gentil, al débil como al fuerte? Lo ha recibido Cristo. Cristo no solo vino a servir a sus hermanos judíos. De hecho, Él vino a servirlos, porque Él vino primeramente a la casa de Israel. De hecho, en Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero Él primeramente vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero además de eso, Él no solamente vino allí, sino que ha extendido su misericordia a los gentiles. Él recibió a todos como ya nos había dicho. Y hay muchos pasajes, hermanos, por ejemplo, la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 y en Juan 10, nos habla del buen pastor, que Él tiene unas ovejas y también es necesario que otras también sean, y habrán dos rebaños, pero habrá solamente, habrán dos clases de ovejas, pero habrá solamente un rebaño. Hablando de judíos y gentiles. Y en Romanos 3:29
Pablo nos había dicho ya, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, gentiles. Tanto a unos como a otros Dios los ha recibido por medio de ¿qué? La fe. Y no solo los judíos, sino también los gentiles fueron bendecidos por la obra de Cristo. Ahora, ya que desde el principio mismo había sido la intención divina de reunir a sus escogidos, también de entre estos últimos, los gentiles. Así que el ministerio de Cristo también se extiende a los gentiles para que ellos glorifiquen a Dios, pero fue una salvación que se prometió primeramente a los judíos. Ahora, de la salvación, de hecho, hermanos, es como si Pablo les estuviera diciendo, mira, hermanos fuertes, ustedes que vienen todos de un trasfondo gentil, no menosprecien a los judíos. ¿Sabe por qué? Porque la salvación primero fue dada a ellos, y la salvación viene de los judíos. De hecho, el Mesías que lo salvó a usted de la carne, nació y fue judío. Por eso no debemos menospreciar. Pero judíos, ustedes no menosprecien a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido tener misericordia también de ellos. Y ellos ahora tienen una mente mejor, una conciencia mejor informada que la de ustedes. Tampoco los condenen. Y Pablo demuestra que la extensión de la misericordia a los gentiles no es una novedad. No es algo nuevo, hermanos, sino que esto también estaba prometido en el Antiguo Testamento. No solamente la profecía de que Cristo iba a venir y iba a sufrir como el siervo sufriente, sino que también Cristo había hecho en él las promesas de que los gentiles iban a ser incluidos en el pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ahí es donde Pablo termina. La primera cita que utiliza es Salmo 18:49. Léanlo ahí en Romanos 15:9. Romanos 15:9. Pablo en Romanos 15:9 nos cita Salmo 18:49. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, y note lo que dice Pablo, como está escrito, ¿dónde? En el Salmo que citamos. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y note que aquí es un Salmo de David. David está hablando, oiga, yo voy a alabar con los gentiles. No sé si es que los gentiles, cuando alababan a los judíos estaban como espectadores o estaban haciendo parte de ese culto a Dios, pero lo que es cierto es que David está profetizando que los judíos y los gentiles alabarían al Señor juntos. Y luego la segunda cita está en el versículo 10, y la cita que da Pablo aquí es Deuteronomio 32:43. Dice, y otra vez dice, alegraos gentiles, ¿con quién? Con su pueblo. Judíos con gentiles, estaba profetizado que los dos serían un solo pueblo y unidos estarían juntos para la gloria de Dios. Y la tercera cita es otro salmo, el salmo más cortico que leímos un miércoles, ¿no? Salmo 117, y aquí está citando el versículo 1 en el versículo 11. Dice, y otra vez alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Es decir, que aquí ya está diciendo, mira, aquí ya hay una orden. No está indicando que los gentiles están con los judíos alabando, sino que aquí la orden es que los gentiles alaben al Señor como lo hacen los judíos. Y la cuarta cita que utiliza Pablo aquí está en el versículo 12, y es Isaías 11:10, en el versículo 12. Y otra vez dice Isaías, ¿estará la raíz de quién? De Isaí, el cual se levantará a regir a los gentiles que esperan en él. Mire que aquí, primero, como si los judíos estuvieron con los gentiles, después se les manda a que todos los gentiles alaben, y aquí estamos viendo, hermanos, que ellos ya están esperando en el Señor, juntos con los judíos. Esperan en él. ¿No se trataba todo eso de la esperanza que miramos anteriormente? De bañarnos en la Escritura y tenemos consuelo, pero esperanza en él, en la unidad. Y noten que estas 4 citas provienen 2 de los salmos, una de la ley y la de Isaías de los profetas. Así que Pablo está diciendo realmente que el Antiguo Testamento en su totalidad mostraba que los gentiles recibirían el Evangelio y lo aceptarían. Todos los gentiles que son de la fe, los escogidos, los salmos lo dicen, la ley lo declara y también los profetas. Pablo ha aprobado su punto de vista. Pablo no está hablando para decirle a los gentiles, mira, esto no es una novedad lo que estoy diciendo, esto ya estaba escrito, los gentiles iban a ser incluidos en el pueblo de Dios. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento, para que un gentil fuera salvo, tenía que convertirse en judío.
Ahorita no hay necesidad de esto. Ahora, espiritualmente somos judíos. Pero Pablo ha probado su punto de vista, que Cristo ha aceptado al judío y al gentil por medio de la obra de Cristo. Dios derribó la pared, Dios derribó en Cristo la pared que nos separaba a judíos y gentiles para formar de los dos un solo pueblo, un solo templo espiritual para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué excusa, hermanos, tiene la iglesia de Roma para causar divisiones en asuntos secundarios? ¿Vamos a poner en riesgo nuestra unidad por diferentes de opinión en cuanto al uso de la libertad cristiana? Hermanos, nosotros somos responsables de preservar esa unidad en el vínculo de la paz. Pablo no le está hablando solamente a los judíos, esto aplica para nosotros, hermanos. Necesitamos ampararnos en el poder de Dios para que esa unidad suceda y pueda ser producida solamente por Él. Por eso Pablo hace esta oración en el versículo 13 y con esa termino. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y nota que la oración, esta es muy similar a la oración que hizo en los versículos 5 y 6 de este capítulo. Pablo oraba a Dios de la paciencia y el consuelo para que podamos alabarle juntos. Hermanos, ¿usted está orando por eso? Usted no nota que ahí no se está solicitando, no se está mirando la oración, la unidad, pero debemos orar. Pero también debemos esforzarnos por ser solícitos en buscarla. Usted, por ejemplo, ha visto hermanos que casi no tienen conocimiento bíblico, se ha acercado, este hermano no tiene entendimiento, voy a ir a su casa, voy a visitarlo y voy a explicarle este tema, para que lo entienda, para que él tenga quizá una conciencia más madura. Hermanos, hay muchos hermanos aquí que realmente están manifestando que no conocen bien la Escritura. Esposos que ven que sus esposas son débiles en la fe y aún no las instruyen claramente, porque no estudian en la casa sus devocionales. Hermanos, usted no puede tener hijos, pero el hecho de que tenga su esposo, usted tiene una responsabilidad con su esposa de que ella sea persuadida y sea alimentada por la palabra del Señor. Por eso dice, ahora le pide al Dios de esperanza, dice Pablo, y os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu o por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, en medio de cualquier situación, lo que Pablo nos quiere decir es que la fe que nos mueve a confiar en el Señor es una obra del Espíritu Santo. La fe la concede ¿quién? El Espíritu Santo. Dice Pablo, por el poder del Espíritu Santo. Y esa fe a su vez produce gozo y paz en el corazón mientras descansamos en las promesas de Dios. Gozo y paz mientras creemos. Ahora aquí dice, gozo y paz mientras creemos. Pero la pregunta es, ¿cómo está mi fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero si yo casi no estudio, mi fe es débil. Por lo tanto, yo no tengo tanto gozo y paz como debería tenerla por culpa mía. Hermanos, en medio de cualquier dificultad, aunque caminemos por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué? Porque Él estará conmigo. ¿Y quién me dice eso? ¿Quién me ayuda a tener eso claro? La palabra de Dios cada vez que yo me alimento de ella. Él es mi esperanza. Dios cumplirá su promesa porque Él es fiel y ninguna de sus promesas dejará de cumplirse. Lo hemos visto. Confiemos en esto y esa fe producirá gozo y paz en el creer por el Espíritu Santo. Mientras estamos gozosos, viviendo en paz y confiando en el Señor, también experimentaremos un aumento de nuestra esperanza, porque solo esta esperanza crece, hermanos, en el terreno de las promesas que Dios ha dado en las Escrituras. Pero si no las leemos, ¿qué va a pasar? Por eso, hermanos, por lo tanto, empápate de las Escrituras, imprégnate de ellos. No solamente te mojes externamente de ella, empápate, que tu vida, como decía Spurgeon, sea biblina. Mientras en oración ruegas al Dios de la esperanza que te llene de todo gozo en el creer independientemente de las circunstancias, para que abundemos en esperanzas por el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, concluyamos las siguientes cosas, hermanos. Y déjeme preguntarte en esta mañana, antes de terminar esta enseñanza, hermano, ¿qué estás haciendo para que tus hermanos crezcan en la fe? Dime, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, hermanos? ¿Es evidente el carácter compasivo y paciente en tu vida por tus hermanos? ¿Es evidente? ¿Se manifiesta claramente que tú eres compasivo, que estás interesado por su crecimiento?
No, el hermano dijo una cosa y ni siquiera lo reprendió y hermano, no, hermano, no. Hay que tolerar cosas, en cosas secundarias, pero en esto no. Voluntariamente, hermano, ¿estás dispuesto a hacer un uso apropiado de la libertad cristiana para no ser, voluntariamente estás dispuesto a hacer un uso apropiado de la libertad cristiana para no ser de tropiezo a los demás? ¿Estás dispuesto a restringir tu libertad por amor a ellos? Hermano, te pregunto realmente, y esto te lo digo de corazón, y contéstate tu corazón si realmente, no te engañes. ¿Estás creciendo en el conocimiento de las Escrituras? De manera que puedas tener una conciencia mejor informada a tu entendimiento del Evangelio y sus implicaciones. Ahora, otra pregunta, ¿estás ayudando a crecer a otros en el entendimiento del Evangelio? ¿Estás haciendo esto? Porque entonces, si no estamos haciendo eso, hermano, estamos dando egoísmo y estamos centrados en nosotros mismos. Así que, hermanos, oremos al Señor. Y aquí lo digo, no solo por la Constitución, yo quiero que constituyamos una iglesia, ¿sí? Pero hay hermanos que todavía están muy intelectuales, pero práctica poco. Oremos también por esos futuros miembros, los que pidieron membresía, para que puedan hacer evidente la unidad, o que si ya pidieron esa membresía, estén ya dando evidencia de que quieren la unidad en Cristo por su Espíritu, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, conforme a Cristo, para que unánimes y en armonía, a una sola voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que eso pase, hermanos. ¿Quién quiere ver una iglesia así? ¿Quién quiere constituir una iglesia así unida, que manifiesta esta unidad? Pues, hermanos, ve aquí lo que Pablo nos ha dicho. Así que pidámosle al Señor que esto suceda en nuestras vidas y en esta congregación. Vamos a orar.